Sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a estudiar problemas de análisis de la varianza con dos factores. En primer lugar, vamos a recordar que estamos trabajando con esta parte en donde estamos haciendo pruebas de hipótesis para comparar tres medias o más, y lo estamos haciendo precisamente por medio del análisis de sumas de cuadrados que al final, cuando dividimos por cierto grado de libertad, son precisamente varianzas. De ahí pues que este contenido se llame problema de análisis de la varianza. Es decir, la prueba de hipótesis la hacemos analizando diferentes varianzas. Luego, en el proceso también recordemos que para situaciones que tienen que ver con este contenido, la distribución de probabilidad que utilizamos es la distribución F de Fisher. Entonces, nos vamos a ir directamente al desarrollo de un ejemplo. En el proceso vamos a ir dando algunos detalles que definen precisamente a una situación como esta, en donde tenemos dos factores. Nuestro ejemplo dice que una revista especializada en automóviles hace pruebas de eficiencia en el consumo de combustible de los modelos compactos de tres fabricantes de automóviles. Hace las pruebas en tres tipos de terreno, que son ciudad, terreno montañoso y terreno llano con poco tráfico. La pregunta que vamos a responder por medio de esta prueba de hipótesis dice: ¿consideraría que hay evidencia de diferencia en el consumo de combustible de los carros en los diferentes tipos de terreno? La información se expresa en kilómetros por litro y vamos a usar un nivel de confianza o de significancia, en este caso del 0.05. Entonces, por acá tenemos la tabla y nos vamos a percatar, en primer lugar, de que ahora tenemos dos variables de interés que son, en el caso de los fabricantes, esta es una variable clasificada como fabricante 1, fabricante 2 y fabricante 3, que son sus categorías. Y tenemos la otra variable que sería el terreno donde se realizó la prueba. Esta variable está clasificada en tres categorías que son ciudad, montaña y plano. Entonces, podemos decir que este es un problema de dos factores, precisamente porque el estudio se va a realizar sobre estas dos variables. Entonces, dos variables equivale, en otras palabras, a decir dos factores. Algunos autores le llaman también a esta prueba prueba de análisis de la varianza de dos factores o de dos vías. De las dos maneras se le puede llamar. Y lo característico, como repito, es que estamos trabajando con dos variables, las cuales pues luego de recopilar información se ha hecho este cruce entre esas variables y así podemos tener esta tabla de contingencia o tabla de doble entrada. Una situación que es importante mencionar es que en esta tabla, a los datos que tenemos acá en la parte de las columnas, en los encabezados de las columnas, a esta variable se le llama tratamientos. Entonces, estos que tenemos acá en las columnas son tratamientos y por su parte, bueno, para comenzar, recordemos que en una prueba de hipótesis, cuando solamente tenemos un factor, entonces precisamente ya habíamos visto que estos se llaman tratamientos. Ahora, cuando estamos trabajando con una prueba de hipótesis que involucra dos factores o dos vías, entonces a esta otra variable que tiene que ver con los terrenos se les denomina bloques. Entonces, esta información es importante pues porque nos vamos a estar refiriendo a estos valores con esos diferentes nombres. Tratamientos son los que tenemos acá como parte de los encabezados de las columnas. Bloques son los encabezados que tenemos en cada una de las filas. Luego, asociado con esas dos variables que tenemos, que de hecho son cualitativas, en cuanto a los fabricantes, es una variable cualitativa. De igual forma, en el caso de la variable
terreno donde se realizaron las pruebas. Ahora, asociado con esas dos variables, tenemos una variable que llamamos variable de respuesta, que son precisamente los valores que tenemos ahí en el cuerpo de la tabla. Podemos observar que esta variable de respuesta viene dada por medio de valores numéricos. Luego entonces vamos a proceder a efectuar nuestra prueba de hipótesis, en la cual nos debemos percatar que como parte de la pregunta, de hecho son dos situaciones para las que nosotros debemos dar respuesta. La primera de ellas es que si hay evidencia de diferencia en el consumo de combustible de los carros. Entonces, una primera prueba viene relacionada con eso, con la diferencia entre el consumo medio de combustible de los carros. Y por otro lado, vamos a responder si existe evidencia para afirmar que hay diferencia entre los diferentes tipos de terreno sobre el consumo siempre. Entonces, a esta parte es que vamos. Tener en cuenta esto de que cuando se trata de una prueba de hipótesis de dos factores, entonces normalmente vamos a efectuar una prueba de hipótesis relacionada con tratamientos y una con bloques. Y acá pues el procedimiento de prueba de hipótesis lo vamos a ir haciendo de forma simultánea. Entonces vamos a esta parte en donde nosotros ya tenemos una secuencia ordenada de 5 pasos para nuestra prueba de hipótesis, y en el primero de ellos entonces vamos a formular las hipótesis. En primer lugar, vamos a formular hipótesis para los tratamientos, que en este caso son los fabricantes. Y como lo que estamos haciendo es una comparación entre medias, nuestra hipótesis nula va a decir que las medias que les corresponden a los tres fabricantes son exactamente iguales. De este modo, ahí hemos planteado matemáticamente que la media 1 es igual a la media 2 y esta es igual a la media 3. Por otro lado, en el caso de nuestra hipótesis alternativa, va a decir por lo menos una de las medias poblacionales de los tratamientos, en este caso los fabricantes, no es igual a las otras. Lo que estamos asumiendo en este caso es que de tener información suficiente para poder rechazar la hipótesis nula, lo que vamos a aceptar es que de las tres medias existe al menos una que es diferente de las otras. Entonces eso rompe prácticamente la triple igualdad que tenemos en el caso de la hipótesis nula. Por eso decimos que eso sería lo aceptado en nuestra hipótesis alternativa, que por lo menos una de las medias, en el caso de los tratamientos, no es igual a las otras. Luego vamos con la formulación de hipótesis para los tipos de terreno. En este caso son hipótesis para los bloques. Y de nuevo nuestra hipótesis nula va a plantear una igualdad que en este caso es sobre el consumo de combustible, y se formula acá que existe un consumo igual en los tres tipos de terreno, ya sea en ciudad, en montaña o en terreno plano. Entonces tenemos esa triple igualdad. En el caso de nuestra hipótesis alternativa, esta pues la vamos a aceptar siempre y cuando no haya información estadística suficiente para afirmar esa triple igualdad de la hipótesis nula. Entonces, nuestra hipótesis alternativa dice por lo menos una de las medias poblacionales de los bloques, en este caso los tipos de terrenos, no es igual a las otras. Luego vamos con esta parte que tiene que ver con identificar el nivel de significancia, el cual ya viene dado y es de 0.05. A continuación, seleccionamos nuestro estadístico de prueba y vamos a decir en este caso que se usará el estadístico F de Fisher porque se trata de comparar medias, en este caso 3 medias, y se va a realizar por medio de análisis de varianza. Entonces, siempre que el proceso de prueba de hipótesis involucre varianzas, entonces se utiliza la distribución F de Fisher. Entonces, aquí hemos definido estos tres primeros pasos
dependen básicamente de la información contenida en el problema. Entonces, la utilidad que estos tres primeros pasos tienen es para comenzar a tener claridad sobre todo lo que vamos a realizar a continuación. Vamos con el paso número 4, según el cual debemos formular una regla para la toma de decisión. Y en este caso vamos a considerar que como hemos formulado hipótesis para tratamientos y para bloques, entonces debemos formular una regla tanto para tratamientos como para bloques. Entonces, en el caso de nuestra decisión o nuestra regla, en el caso de los tratamientos, recordemos que en la prueba F de Fisher, en este estadístico, los valores de nuestra tabla, los valores críticos, dependen básicamente de lo que llamamos grados de libertad del numerador y grados de libertad del denominador. Ahora aquí veamos cómo se obtienen los grados de libertad del numerador, simplemente restando el número de tratamientos que hay en nuestra tabla menos 1. Entonces, percatarnos en esta parte, acá como la formulación, en el caso de la decisión que vamos a plantear es para las hipótesis relacionadas con tratamientos, entonces aquí vamos a restar el número de tratamientos menos 1. Podemos fijarnos que los tratamientos son 3, que como ya hemos dicho antes, corresponde a los 3 fabricantes. Entonces, sustituyendo, tenemos que los grados de libertad para el numerador son 3 menos 1, que en este caso es 2. En el caso de los grados de libertad para el denominador, estos se van a obtener por medio de la multiplicación entre el total de tratamientos, es lo que acá equivale T, menos 1, por el total de bloques, también menos 1. Entonces, de nuestra tabla podemos observar que existen 3 tratamientos y que también existen 3 bloques. Entonces, nuestra sustitución queda de esta forma. 3 menos 1 por 3 menos 1. Y podemos verificar que esa multiplicación tiene como resultado 4. Ahora, podemos obtener el valor crítico a partir de estos grados de libertad del numerador, que son 2, y 4 del denominador por medio de la tabla. Entonces, básicamente, recordemos que en este proceso de buscar esos valores en la tabla, debemos recordar que estamos considerando 3 situaciones. La primera es el nivel de significancia, que es de 0.05, 2 grados de libertad en el numerador y 4 del denominador. Entonces nos vamos a esta parte de la tabla y nos vamos a fijar que precisamente nuestra tabla es para ese 0.5 de nivel de significancia. Recordamos aquí que son 2 grados de libertad del numerador y 4, bueno, aquí estamos en el numerador, recordemos esa parte. Luego que son 4 grados de libertad en el denominador y que cuando hagamos la intersección entre fila y columna que ahí hemos marcado, esto equivale a 6.94. De manera entonces que ese es nuestro valor crítico, es decir, es el valor que separa a nuestra región de aceptación de nuestra región de rechazo. Entonces volvemos a este paso 4 con la regla, tomando en cuenta que este es nuestro F crítico, a partir del cual vamos a graficar los datos en la tabla, en la gráfica, perdón. Sabemos que acá tenemos región de aceptación al lado izquierdo, que la región de rechazo está al lado derecho, y este punto que tenemos acá es el que nos marca la división entre la región de aceptación y la región de rechazo. Ese punto equivale precisamente al valor crítico, que es 6.94. De modo que nuestra hipótesis nula para los tratamientos debe aceptarse cuando el valor de F calculado esté a la izquierda de 6.94 o en otras palabras que sea menor a 6.94. De este modo, nuestra regla de decisión se plantea de esta forma.
aceptar h sub 0 cuando f calculado sea menor a 6.94. En caso contrario, rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Entonces, de ese modo hemos formulado esta regla, como repito, para las hipótesis que hemos planteado en relación a los tratamientos. Luego, vamos con una regla de decisión para las hipótesis planteadas con respecto a los bloques. Vamos a tomar en cuenta en este caso que como estamos formulando una regla para la toma de decisiones relacionadas con bloques, entonces los grados de libertad en el caso del numerador se van a obtener restando el total de bloques menos 1. Esta parte es muy importante que la manejemos. Y acá, pues, de hecho, en este ejercicio particularmente vamos a ver que los datos son similares a la regla de decisión en el caso de los tratamientos, pero eso es mera casualidad. Es porque acá casualmente tenemos la misma cantidad de bloques que de tratamiento, lo cual no siempre va a ocurrir de esa manera. Luego, entonces, vemos que existen 3 bloques, los 3 tipos de terreno, y al restarle 1, eso nos da 2, que son los grados de libertad del numerador. En el caso de los grados de libertad del denominador, se obtienen de hecho de la misma forma que hicimos anteriormente para los tratamientos. Restamos el total de tratamientos menos 1 y multiplicamos por el total de bloques menos 1. De forma que tenemos 3 menos 1 por 3 menos 1 y eso es 4. En este punto, recordemos que particularmente porque casualmente nos han dado los mismos grados de libertad en el numerador que en el denominador y que el nivel de significancia obviamente es el mismo para las dos situaciones, entonces debemos entender que el F crítico va a ser siempre 6.94, al igual que en el caso anterior. Y como digo, acá estamos diciendo en este problema, pues, de que parece repetitivo, pero sin embargo tenemos que hacerlo en ambos casos para tratamientos y bloques, porque no siempre se va a dar que tengamos misma cantidad de tratamientos que de bloques. Entonces, la gráfica de hecho es la misma y nuestra regla de decisión va a ser la misma, únicamente que ahora, pues, relacionada con bloques. Muy bien, a continuación vamos a la parte que tiene que ver con el cálculo de nuestros estadísticos de prueba. En este caso, a partir de los datos empíricos que la tabla nos ha proporcionado. Entonces, vamos a recordar que nuestro paso 5 dice calcular el estadístico y tomar una decisión. Entonces, en este caso, vamos a calcular un estadístico relacionado con los tratamientos, uno con los bloques y vamos a desarrollar los cálculos que tienen que ver con suma de cuadrados en un documento de Excel, ya que eso pues nos facilita un poco las operaciones. Entonces nos vamos a Excel, por acá tengo ya la información de la tabla y vamos a ir llenando toda esta información acá requerida. Vamos a tomar en cuenta que para el llenado de esta tabla tengo por acá las indicaciones en el documento, todos los cálculos que debemos realizar, los cuales de hecho son muchos y por eso es que es recomendable trabajarlos en Excel. Entonces, en primer lugar dice calcular las medias aritméticas muestrales de cada tratamiento y de cada bloque. En esta oportunidad vamos a obtener por acá abajo las medias de los tratamientos, es decir, la media, por ejemplo, para cada fabricante y en esta columna vamos a agregar la media de los bloques, quiere decir la media de cada uno de los tipos de terreno. Entonces vamos con medias de tratamientos. En primer lugar, lo que yo necesito es que Excel me calcule el promedio o la media entre todos estos tratamientos. Entonces acá voy a obtener mi primera media aritmética. Luego necesito la media o el promedio
para los datos que hemos obtenido en el caso de el fabricante número 2. Entonces introducimos nuestra fórmula y ahí obtenemos ese promedio. De igual forma necesitamos el promedio para el fabricante número 3. Entonces introducimos nuestra fórmula correspondiente y ahí obtenemos ese valor. Vamos a dejarle menos cifras decimales. Vamos a redondear a 4 cifras decimales. Le vamos a dar aquí unas opciones de formato. Y ahora vamos con los promedios que les corresponden a los bloques. En primer lugar, yo necesito obtener el promedio que le corresponde a el consumo en la ciudad. Entonces ahora selecciono acá por fila y tengo ese primer promedio. Luego necesito el promedio que le corresponde al consumo en el caso de las pruebas efectuadas en montaña. Entonces introducimos nuestra fórmula y vamos con el promedio o la media que le corresponde al consumo en terreno plano. Entonces ahí tenemos los valores. Voy a ajustar esto a 4 cifras decimales por aquello de tener una uniformidad en cuanto a los datos. Entonces por acá tenemos esos resultados. Y esto es precisamente el paso número 1 que acá tengo definido. Luego además me dice que calcule la media aritmética global. Entonces acá tengo media global que simplemente va a ser la media de todos los datos que tenemos en el cuerpo de la tabla. Con Excel usamos la función promedio y seleccionamos todo el rango en donde se encuentran contenidos todos los datos de la tabla, por eso se llama media global. Y entonces ahí tenemos ese resultado. Voy a hacer un redondeo a 4 cifras decimales. Ahí está. Y tengo entonces esa media global. Luego vamos con la parte que tiene que ver con, ya ahora comenzando con sumas de cuadrados. Acá Excel me ha definido que debo calcular la suma de cuadrados totales. Esta suma de los cuadrados de las diferencias entre cada dato y la media global. Entonces, lo primero que debemos calcular son estas diferencias entre cada dato y la media global. Entonces, por acá voy a completar en esta tabla esos datos. Me dice que calcule la diferencia entre cada dato. Por ejemplo, en este primer caso, entre 14 menos la media global, que la tengo por acá en la celda C11, la cual voy a convertir en absoluta para luego poder simplemente copiar la fórmula, y que esa diferencia debo elevarla al cuadrado. Entonces acá tenemos ese resultado. Introduzco ahí esa fórmula planteando que voy a restar el primer dato menos la media global y eso pues elevado al cuadrado. Entonces damos enter y ahí obtengo ese resultado. Puedo darme el lujo acá de redondear a 4 cifras decimales, aún sabiendo pues que Excel en los cálculos, sin embargo, me va a dar el resultado con el mayor número de cifras posibles. Entonces tengo ahí ese resultado. Decía, la ventaja de trabajar con Excel es de que acá simplemente puedo arrastrar las fórmulas para obtener o para llenar este cuadro y ahí precisamente tengo estos resultados. Entonces, lo que acá tengo son los cuadrados de las desviaciones con respecto a la media global. Voy a obtener la suma de todas esas diferencias acá en suma de cuadrados totales. Entonces selecciono esos datos que acabo de obtener y ahí tengo 12.8889. Copiamos formato y ahí lo tengo. El siguiente dato me dice que es suma de cuadrados de las variaciones entre los tratamientos. Para ello dice que se calcula la media de cada tratamiento menos la media global, luego se eleva esa diferencia al cuadrado y finalmente se multiplican estos cuadrados por el número de elementos de cada tratamiento. Entonces, en esta parte, lo que vamos a hacer simplemente es decir igual, vamos a multiplicar el número de tratamientos
por la diferencia entre cada una de las medias de los tratamientos menos la media global y eso elevado al cuadrado. Acá lo tenemos. Luego a eso le vamos a sumar de nuevo 3 tratamientos que son multiplicados por la segunda media de tratamientos menos la media global, eso elevado al cuadrado. Y de nuevo repetimos el procedimiento para el tercer promedio de tratamientos. Entonces decimos más 3 por la diferencia entre el tercer promedio de tratamientos menos la media global y eso elevado al cuadrado. Entonces ahí tenemos ese valor. Entonces esta es la suma de cuadrados de los tratamientos. De ahí pues esa abreviatura que tiene en este caso en la celda ahí en Excel. Luego vamos a hacer un procedimiento similar para obtener sumas de cuadrados, en este caso de bloques. Y tenemos suma de cuadrados de bloques. El procedimiento es similar. Vamos a multiplicar la cantidad de bloques y vamos a ir restando la media de cada bloque menos la media global, eso elevado al cuadrado, y luego sumamos 3 por de nuevo la diferencia entre la segunda media de bloques menos la media global, eso elevado al cuadrado, más 3 por de nuevo la diferencia ahora entre la tercera media de bloques menos la media global y eso elevado al cuadrado. Entonces, por ahí tenemos esos valores. Muy bien, entonces presionamos Enter y por acá me marca un pequeño error. Vamos a aceptar la modificación y aquí tenemos entonces este valor. Luego, entonces tenemos esos valores. Ahora dice que vamos a tener suma de cuadrados del error. Entonces acá vemos en qué consiste esa parte. Dice suma de cuadrados del error. A cada dato se le resta la media del tratamiento que le corresponde y la media del bloque que le corresponde. Y se le suma la media global. Se eleva al cuadrado el resultado de esa operación y finalmente obtenemos la sumatoria de todos esos cuadrados. Entonces, fijémonos en esta parte. Dice restar la media de tratamiento. Es decir, a cada dato se le resta la media de su tratamiento menos la media del bloque y luego sumamos la media global. Acá tenemos entonces, en primer lugar vamos a decir cada dato, por ejemplo el primer dato, menos la media de los tratamientos correspondientes. Acá como estamos en fabricante 1, esta es la media 1. Luego restamos además la media de bloques, sumamos la media global y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces tenemos ahí esa primera desviación del error. Vamos a darle formato a esta parte y ahí lo tenemos. Luego tendríamos que hacer lo siguiente, decir en este caso igual el segundo dato menos la media de los tratamientos correspondientes a este dato menos la media correspondiente a los bloques en ese dato más la media global, todo eso elevado al cuadrado. Y ahí tenemos entonces este segundo valor.
Le damos formato y ahí obtenemos entonces ese resultado. Y por acá tenemos entonces. Muy bien, vamos entonces con el siguiente, que sería igual a el dato tercero, en caso acá de fabricante, menos el promedio de tratamientos correspondiente, menos el promedio de bloques correspondiente, más la media global al cuadrado. Ahí entonces tenemos esos valores. Vamos a ver si podemos copiar y luego simplemente modificar las fórmulas. En este segundo caso sería el segundo dato menos la media que le corresponde a sus tratamientos. Aquí vemos que se nos ha movido la parte de la media de los bloques, que en este caso tendría que ser F5. Entonces vamos a modificar la fórmula. Y en el caso de la media global, que también se nos ha movido, debe ser C11. Entonces ahí modificamos, verificamos que los datos estén correctos y damos Enter. Entonces ahí tenemos esos resultados. Deslizamos la fórmula. Podemos ver, bueno, vamos a hacer absoluta la fórmula que el dato, la celda que corresponde a la media global. Arrastramos y ahí tenemos. Luego tengo algunas diferencias. Me parece que acá debe ser debe ser D9, perdón, D8 menos F6, estamos bien, y más la media global. Entonces ahí tenemos. Luego vamos en el segundo caso, que acá debería ser menos D8 menos F7, que es el promedio de bloques correspondiente, y ahí tenemos. Vamos con el siguiente, en donde podemos volver absoluta la fórmula que corresponde a la media global, que es C11, y podemos volver también absoluta lo que es la parte del promedio de tratamientos, que viene siendo E8. Ahí tenemos, y la vamos a volver absoluta. Muy bien. De este modo, bueno, tengo que cambiar los bloques, que en este caso son en F5. Ahí tenemos. Entonces ahora verifico que precisamente la fórmula está como debe estar. Y entonces ahí tenemos estas sumas de cuadrados del error. Ahora vamos a la parte que corresponde a las sumatorias. Acá tenemos suma de cuadrados del error. Básicamente lo que queremos es que obtenga la suma de los datos de esta última tabla, los cuales seleccionamos, presionamos Enter y ahí obtenemos esa parte. Luego acá pues nos vamos a detener a revisar cierta situación. Si los cálculos que nosotros hemos realizado son correctos, entonces la suma de cuadrados totales dice que es igual a la suma de cuadrados de tratamientos más suma de cuadrados de bloques más suma de cuadrados del error. Vamos a verificar si se cumple precisamente esa condición para poder continuar con nuestro problema y si es necesario pues hacer alguna revisión. Verificamos que precisamente acá hay un pequeño margen de error y ya vamos a ver a qué se debe ese pequeño margen de error en cuanto a esas sumatorias. Muy bien, dice acá 12.6983 y acá tenemos 12.8889. Entonces hay una pequeña desviación. Revisamos los datos en cuanto a dónde podían estar esos
ese error. Revisamos nuestras fórmulas. Estamos viendo que precisamente los valores están ahí correctos en el caso de la suma de cuadrados de tratamientos. Verificamos suma de cuadrados de bloques. También podemos observar que son correctos los cálculos. Entonces lo más probable es que tengamos un error aquí en esta parte de la tabla. Que como vemos, el problema es que es una cantidad bastante grande de operaciones que estamos realizando. Entonces vamos a verificar esas operaciones. Ahí tenemos que está correcto. Tenemos acá este valor también correcto. También este otro. Revisamos este otro y vemos que precisamente está correcto. Vamos con el siguiente y vemos que también está correcto. Y en el último también está correcto. Entonces, ahí tenemos esa situación. Continuamos con esta parte en donde hemos prácticamente identificado el error en cuanto a la parte de los datos acá manejados en Excel, que de hecho está aquí, de hecho estamos observando una diferencia entre suma de cuadrados totales que hemos obtenido por medio directamente de la tabla y lo que hemos obtenido por medio de esta ecuación. Entonces, como decía, existe un error y el error básicamente ya fue encontrado en esta parte del promedio de tratamientos que corresponde al fabricante 2. Cuando acá editamos la fórmula nos podemos fijar que la elección de los datos para los cuales íbamos a obtener el promedio incluyó dos columnas, la de fabricante 2 y fabricante 3. Entonces vamos a hacer esta corrección y vemos que como hemos ido manejando fórmulas, entonces automáticamente Excel me cambia todos los demás cálculos y ahora sí pues podemos observar que tenemos acá esta igualdad entre esos valores de suma de cuadrados totales calculados directamente a partir de la tabla y calculados a partir de esta ecuación. Entonces podemos continuar obteniendo promedios totales, promedio de cuadrados en los casos de los tratamientos, los cuales acá tenemos, se obtiene promedio de los cuadrados entre tratamientos que se tiene que dividir suma de cuadrados entre tratamientos. Entonces suma de cuadrados entre los tratamientos, que abreviamos de esta forma, entre el número de tratamientos menos 1. Quiere decir entonces que voy a dividir esta sumatoria de cuadrados de tratamientos entre, como estamos en la parte de tratamiento, entonces entre la cantidad de tratamientos que son 3 menos 1. Vamos ahora con la parte del cálculo que corresponde a el promedio de los cuadrados de bloques, los cuales se obtienen de manera similar. Acá dice promedio de los cuadrados entre bloques, que tendría que ser la división entre suma de cuadrados entre bloques y el número de bloques menos 1. Entonces vamos a darle acá igual, suma de cuadrados entre bloques, y vamos a dividir esa sumatoria entre el número de bloques menos 1. Recordemos que bloques son 3 y le restamos 1 y ahí tenemos entonces ese valor. Ahora entonces vamos a obtener el promedio de cuadrados del error. Acá tenemos en esta información que este promedio se obtiene dividiendo suma de cuadrados del error, en este caso entre el número de tratamientos menos 1 por el número de bloques menos 1.
Entonces vamos a dividir la suma de cuadrados del error por el número de tratamientos menos 1, que recordemos sería 3 menos 1, o sea, equivalente a 2, y multiplicado al mismo tiempo por la resta del número de bloques menos 1. La vamos a plantear de esta forma mejor para que luego nos quede claro de dónde sale cada resultado. 3 menos 1. Y voy a agrupar en un doble paréntesis toda esta multiplicación del denominador. Entonces acá tengo que, bueno, debo aceptar esta modificación en cuanto a la multiplicación y ahí tenemos la operación. Luego aquí tenemos que para calcular un F empírico de tratamiento sería de esta forma: el promedio de cuadrado de tratamientos entre el promedio de cuadrado del error. Entonces vamos con la fórmula: igual promedio de cuadrados del tratamiento entre promedio de cuadrados del error. Este es entonces el valor de nuestro F empírico para los tratamientos. En el caso del F empírico para bloques, acá dice que se debe dividir promedio de cuadrados entre bloques entre promedio de cuadrados del error. Entonces, promedio de cuadrados entre bloques entre promedio de cuadrados del error. De manera que nuestro F empírico para los bloques es este valor, 42.8959. Entonces, con estos valores nos vamos directamente a la parte de la presentación, recordando entonces lo que aquí acabamos de obtener, y esos valores los vamos a sustituir o los vamos a comparar con los valores definidos en el caso de nuestra regla de decisión. Muy bien, ahí tenemos entonces. Podemos, de hecho, redondear estos valores de f a 2 cifras decimales para facilitar un poco la parte de la comprensión, recordando que precisamente la tabla nos da esos datos para f de manera aproximada. Entonces vamos a tomar en cuenta que nuestro f empírico sea 5.54 y para los bloques que sea 42.90. Entonces volvemos a la parte de la presentación y vamos a colocar esos valores. Muy bien, estamos por acá en la diapositiva. Vamos a hacer las sustituciones correspondientes. Recordemos que en el caso de los tratamientos, nuestro valor de F obtenido fue 5.54 y que en el caso de los bloques, nuestro valor obtenido fue un valor sumamente alto de 42.90. Entonces, con estos resultados vamos a comparar de acuerdo a nuestra regla de decisión, recordando que en el paso número 4 hemos definido que nuestro valor crítico era de, ahí lo teníamos en el paso número 4, 6.94. Entonces podemos fijarnos en este caso. Me voy a llevar la regla de aceptación, que de hecho es la misma para las dos hipótesis que hemos formulado. Vamos a poner por acá la regla para recordar en qué casos aceptamos la hipótesis nula. Y podemos fijarnos entonces que en el caso de la hipótesis que tiene que ver con tratamientos, tendríamos que aceptar nuestra hipótesis, porque de hecho es un dato menor, quiere decir que cae en región de aceptación. Entonces, y que en el caso
de nuestra hipótesis relacionada con bloques, por ser un número mayor a 6.94, debemos rechazar nuestra hipótesis nula. Entonces vamos a tomar una decisión tanto para tratamientos como para bloques. Vamos a decir, en el caso de nuestra hipótesis que tiene que ver con tratamientos, que se acepta, de hecho, nuestra hipótesis nula, y por tanto lo que se puede observar es que hay igualdad en el consumo de combustible para los tres fabricantes. Recordemos que en el caso de los tratamientos, en este caso están relacionados con los fabricantes, que son tres. En el caso de los bloques, acá hemos visto que lo que se debe hacer es rechazar H sub 0. Entonces esa va a ser nuestra conclusión. Se rechaza H sub 0 y por tanto se acepta H sub 1. ¿Qué significa eso? Significa entonces aceptar que existe al menos una media poblacional en el consumo de combustible para los tipos de terreno que es diferente de las otras. Ahí está. Entonces, de esa manera definimos nuestras decisiones, que son nuestras conclusiones, a partir precisamente de los resultados que ahí nosotros hemos obtenido. De esta forma, entonces, concluimos nuestro problema de prueba de hipótesis. Nos fijamos aquí la parte quizás como más engorrosa es en relación a los cálculos que hacemos para poder calcular estos estadísticos empíricos. Entonces, habiendo llegado a esta parte, nada más concluir que en una prueba de análisis de la varianza de dos vías o de dos, en este caso de dos factores, pueden existir cuatro posibilidades. En un primer momento puede ser que no se rechace ninguna de las hipótesis nulas, es decir, que se acepten ambas hipótesis nulas, que se rechace la hipótesis de tratamientos iguales, pero no la de bloques iguales, que se rechace la hipótesis de bloques iguales, pero no la de tratamientos iguales. Que de hecho es el caso que nos ocurrió en nuestro ejercicio. No rechazamos la de tratamientos iguales, pero sí la de bloques. O podría ocurrir que se rechace ambas hipótesis nulas. En este análisis se debe recordar que la información de nuestro análisis de la varianza simplemente nos indica la situación, pero no sus causas. Por ejemplo, en este caso, lo que nosotros hemos concluido es que existe diferencia, al menos en una de las medias poblacionales de los bloques, pero no estamos en la capacidad de decir cuáles son las causas de esa diferencia. Simplemente lo que hemos descrito con esta prueba es que existe una diferencia. Ahora, las personas que están a cargo de realizar este tipo de pruebas de hipótesis, les corresponde comenzar a partir de los datos obtenidos a identificar por su parte cuáles son las razones por las cuales se nota esa diferencia. Y en todo caso les corresponde tomar decisiones para poder ejecutar acciones correctivas a esa situación. Es decir, de manera que se pueda evidenciar ese equilibrio en cuanto a la igualdad de las diferentes medias. Entonces, de esa forma complementamos este ejercicio que tiene que ver con una prueba sobre análisis de la varianza con dos bloques.